quiero que me confirmes que me escuchas bien, Belén, ante todo. Te escucho perfectamente y que sepáis Vale. que la sesión se va a grabar, pero solo se va a grabar a Eva, tanto la presentación como a ella hablando, ¿vale? O sea, no vais a estar ninguno del resto de los participantes en la grabación, únicamente por si lo veis, pues que quedaros tranquilo por ello. Muy bien. Bueno, pues efectivamente yo parto de la enfermería y dentro de la enfermería pues hice la especialidad toda la especialidad de pediatría y a partir de ahí pues mi mundo ha sido el mundo de los niños y cómo poder ayudarles realmente a desarrollar todo su potencial, ¿no? Es decir, venimos con unas bases a nivel genético y como con una materia prima, ¿no? Que tenemos que ir desarrollando. Y bueno, pues quizá no, a veces no completamos todo nuestro desarrollo o ocurren ciertas cosas durante el desarrollo que nos van como poniendo pequeñas zancadillas, ¿no? Entonces, la intención aquí era poder mostraros cómo esos primeros patrones de movimiento innatos que tenemos desde el inicio de la vida, pues si permanecen activos, si no terminamos de integrarlos bien, pues pueden hacer que realmente no lleguemos bueno, pues a desarrollarnos por completo, ¿no? Y además, como están en la base de nuestro desarrollo, pues nos pueden afectar a nuestro desarrollo tanto a nivel motor como a nivel emocional o como a nivel cognitivo. Así que, pues nada, os voy a... que quiero, sobre todo desde el principio, pensar que creo que tenemos que reflexionar un poco que el ser humano nos hemos puesto de pie y estamos en bipedestación, cosa que no han hecho los seres que están por debajo de nosotros, ¿no? Y tenemos unos partos que muchas veces son difíciles, pero como os ponía en esta foto, si lo comparamos con otros animales, pues realmente la pelvis, el tamaño que tiene la pelvis de la mujer y el tamaño del bebé cuando tiene que nacer, cuando tiene que salir a través de esa pelvis, pues tiene espacio como para poder hacerlo, ¿no? Vemos ahí en la foto al chimpancé qué tamaño tiene la pelvis y qué tamaño tiene el cráneo, el cerebro al nacer y cómo llegará a ser de adulto. Si miramos abajo en el humano, pues nosotros tenemos, por un lado, que tenemos la parte más ancha, es la anchura de la cadera. Primero tiene que salir la coronilla y salimos con la cabeza como de lado, después tiene que girar y realmente el espacio es estrecho, ¿eh? Por eso muchas veces tenemos partos que son difíciles, pero es que nuestro cerebro es muy grande. Y si veis, luego va a ser muchísimo más grande, es decir, tenemos un cerebro que tiene mucho potencial, pero que se tiene que desarrollar mucho fuera del vientre materno. Así que nacemos muy inmaduros. ¿Por qué? Pues como consecuencia de que el hecho de estar de pie ha modificado la posición, la forma de nuestra pelvis y no podemos nacer con un cerebro más grande. Entonces tenemos 9 meses de gestación y luego tenemos mucho desarrollo que hacer después, ¿no? Si pensamos en otros animales, no sé, los animales que se colocan a 4 patas, pues un ternero, un caballo, ¿no? Se ponen a 4 patas, pero nada más nacer, pues a los 15 minutos ya son capaces de ponerse a 4 patas. Después les queda crecer de tamaño, pero ya se ponen a 4 patas. Y nosotros, como humanos, no somos capaces de estar a 4 patas, tampoco podemos reptar, tampoco podemos arrastrar. Entonces, como que quería lo primero que hice, haceros pensar, ¿no? O caer en la cuenta de hay mucho desarrollo que hacemos después de haber nacido y por eso es tan importante lo que pasa durante el primer año, año y medio de vida. Es decir, creo que es fantástico que tenemos mucho potencial, pero que ese potencial se tiene que desarrollar desde el momento en el que nacemos. Y quizá no le damos la importancia que tiene a todo lo que ocurre durante ese primer año, año y medio de vida, ¿no? Bueno, pues ponía la comparativa ahí como para cómo es un ternero cuando nace, ¿no? Y cómo somos nosotros. La gran pregunta entonces sería, bueno, si nacemos tan sumamente inmaduros, ¿qué es lo que consigue, cómo conseguimos realmente pasar a estar de pie, a poder desarrollar ese córtex cerebral y tener ese pensamiento abstracto y ser capaces de desarrollar las funciones ejecutivas, ¿no? En el poder planificar, organizar, controlar los impulsos. Bueno, pues para todo eso va a haber una estimulación sensorial, es decir, es importante la estimulación de los diferentes sentidos en el inicio de la vida. Entonces, los sentidos que nos van a dar más información al principio van a ser el sentido vestibular, el sentido propioceptivo y el sentido táctil. El sentido vestibular está alojado en el oído interno y lo que nos va a informar es sobre la posición y sobre el movimiento de la cabeza.
El sentido táctil lo tenemos a través de los receptores de la piel. Y el sentido propioceptivo nos informa sobre nuestro cuerpo, sobre la capacidad que tenemos para movernos y para poder dirigir nuestros movimientos. El tema está en que estos sentidos los desarrollamos dentro del vientre materno y ahí estamos en un medio acuoso y no estamos sometidos al campo de la gravedad. Y cuando nacemos nos encontramos que estamos con la gravedad en una vía aérea, así que hemos desarrollado unos sentidos en un medio y resulta que luego los vamos a tener que utilizar en otro medio completamente diferente. Y en este caso, pues nos vamos a encontrar a veces que tenemos niños que van a ser hipersensibles o hiposensibles en alguno de estos sentidos, ¿no? Niños que son hiposensibles buscan constantemente estos estímulos y niños que son hipersensibles lo que hacen es rechazarlos. Otra de las cosas que nos ayuda en ese proceso de maduración van a ser los reflejos primitivos. Los reflejos primitivos son patrones de movimiento que surgen durante la gestación y que van a ayudar a que el bebé se coloque en la posición adecuada para poder salir a través del canal del parto y le van a ayudar en el inicio de la vida, ¿no? Sabemos que cuando un bebé nace, pues tiene que empezar a respirar. Pues tenemos un reflejo, como el reflejo de Moro, ¿no?, que nos va a ayudar a tomar esa primera inspiración. Si dejamos al bebé encima del vientre materno, pues poco a poco va a ir subiendo, va a ir escalando hasta el pecho. Y esa escalada la hace gracias a los reflejos primitivos. En el momento en el que se encuentra con el pecho, pues se agarra, se engancha y empieza a succionar. Pues eso es otro reflejo primitivo, ¿vale? Así que son esos primeros patrones de movimiento que tenemos que nos ayudan a esa supervivencia. Pero después, poco a poco, esos patrones tienen que irse integrando. Y cuando se integran, conseguimos maduración. Que vamos a ir viendo después algún ejemplo. La maduración cerebral, creo que muchas veces hablamos, este niño es inmaduro. Bueno, ¿qué es la maduración cerebral o cómo se traduce eso en nuestro cerebro? Pues se puede traducir en la cantidad de conexiones que tenemos, ¿no? En el cerebro tenemos a las neuronas y lo que no están es como conectadas, es que no hemos generado los caminos entre ellas. En el momento en el que vamos teniendo experiencias, en las que estamos sometidos a diferentes estímulos y vamos viviendo diferentes situaciones, vamos generando conexiones que son como uniones, como caminos entre las diferentes neuronas, ¿no? Como dato, pues en un recién nacido cada minuto se generan casi 5 millones de conexiones neuronales nuevas, ¿no? Entonces pensemos que si hay, por ejemplo, por algún motivo una privación sensorial, pues cuánto no nos estamos perdiendo, ¿no?, a nivel de maduración cerebral. Y bueno, pues con la tecnología que tenemos hoy en día se pueden ver imágenes tan bonitas como esta, ¿no?, de lo que serían esas conexiones neuronales, ¿no? Esas conexiones neuronales en un inicio empiezan en la parte más antigua de nuestro cerebro, que es la parte que está más abajo, la parte del tronco encefálico, la que se encarga de las funciones más básicas, ¿no?, como que funcionen los órganos, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y la última parte de nuestro cerebro en madurar es toda esa parte del córtex cerebral, del córtex prefrontal, que es de donde dependen esas funciones ejecutivas, ¿no? Y esas funciones ejecutivas, creo, para resumirlo de una manera muy simple, son las que necesitamos para estar en primero de primaria, sentados, inhibiendo movimientos, siendo capaz de escuchar, pudiendo atender, ¿no? Pero es la última parte de nuestro cerebro realmente madurar, por lo tanto, cuando tenemos alguna dificultad en esas funciones ejecutivas, deberíamos pensar qué es lo que pasa en todo lo anterior, ¿no? Si observamos qué bases hay dentro de nuestro aprendizaje, ¿no? Porque vemos a los niños y pensamos, bueno, pues queremos que haya una lectoescritura, ¿no?, que pueda haber matemáticas, que podamos hacer cosas complejas, ¿no?, como la gramática, las ecuaciones, todo eso se va complicando, pero ¿qué hay en la base? ¿Cuáles serían los cimientos, ¿no?, sobre los cuales construimos todo ese aprendizaje? Pues puede haber diferentes cosas, pero son importantes, ¿vale?, que tengamos un buen desarrollo a nivel motor, que me va a dar una buena postura, que yo pueda estar sentado de la forma adecuada, que pueda mantener mi cabeza erguida, que pueda mantener el pecho alto y de esa manera puedo respirar. Vamos a ver reflejos para esto. Y hay otras dos cosas muy importantes que serían el desarrollo del sistema visual y el desarrollo de la audición. Y el desarrollo de la visión, muchas de las habilidades visuales, como puede ser la acomodación, la binocularidad, la motilidad ocular, va a depender del desarrollo motor. Vamos a ver cuáles son reflejos primitivos, ¿no? ¿Qué reflejos primitivos, por ejemplo, podrían ser importantes? Los he preparado a algunos y os he puesto en esta diapositiva como un resumen de las dificultades que nos pueden generar. Quiere decir que si alguno de estos reflejos primitivos permanece y no se ha integrado completamente, ¿no?, pues nos podría dar algún tipo de inmadurez. Así que podríamos
Normalmente lo que suelo ver es que, bueno, los niños que tienen dificultades, por ejemplo, de atención, suelen tener unos reflejos, los niños que tienen más problemas con la escritura suelen tener alguno en concreto, los que invierten las letras, los que invierten los números o los que son muy inquietos suelen tener alguno de esos reflejos. Así que vamos a contarlos un poquito, ¿no? Os mostraba en esta diapositiva cómo vamos cambiando tanto, ¿no? Desde que nacemos hasta que al final nos ponemos de pie. Y para eso pues tenemos que hacer todos estos patrones motores que todos podemos decir, bueno, pues yo o mi hijo se ha saltado esta fase y no ha pasado nada. Claro que sí, porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de adaptarse, pero estamos como programados, ¿no? Traemos como un software preinstalado de todos estos patrones motores que son los que tenemos que ir haciendo. Y con ellos pues vamos aprendiendo a colocar la postura, a colocar los pies, las manos, a trabajar con una musculatura, a aprender a disociar una parte del cuerpo de la otra, etc. Por ejemplo, si pensamos en qué reflejos nos podrían dar niños que decimos, es que se sienta mal, es que cuando está sentado adopta unas posturas que no son las adecuadas, ¿no? Tenemos que pensar que los niños cuando les decimos, siéntate bien, pues ellos enseguida saben cómo se sientan bien, pero lo que les pasa después es que enseguida cambian la posición. Entonces no es que no quiera sentarse bien, sino que hay algo a nivel interno que no se lo permite, ¿no? Así que tenemos un reflejo, por ejemplo, que se llama reflejo tónico laberíntico. Es un reflejo que aparece muy temprano, aparece sobre las 12 semanas de gestación y podría estar integrado o debería. Hay dos posiciones, el anterior y el posterior, como a los 4 meses y más o menos hasta los 3 años. Entonces, cuando cogemos a un bebé y su cabeza pasa por delante de la línea de la columna, como vemos en el dibujo de abajo, enseguida aparece un patrón de flexión, ¿no? Y si la cabeza pasa por detrás, pues aparece un patrón de extensión. Si el reflejo no se integra, quiere decir que vamos a seguir reproduciendo ese patrón. Por lo tanto, cuando el niño, por ejemplo, está sentado, ¿no? y echa la cabeza hacia adelante porque quiere mirar al papel, o a la tablet o al libro, lo que hace es que su cuerpo aparece un patrón de flexión, ¿no? Les voy a enseñar alguna posición, por ejemplo, ¿no? Que podemos ver, pues este niño en el sofá, mira para abajo, completamente encorvado, piernas flexionadas, brazos flexionados, y ese niño pues va a estar más a gusto en esa posición que si está sentado en una silla, ¿no? O vemos, por ejemplo, en la foto de abajo a la derecha, como ese niño está completamente encorvado también. Vemos a veces estas posiciones también, ¿no? Donde me siento en el borde de la silla. Aquí, ¿qué pasa? Pues que cuando miro hacia arriba los brazos se estiran, las piernas se flexionan, quiere decir, estoy reproduciendo lo mismo que hace ese patrón del reflejo. Cuando hablamos de que un reflejo no está integrado, quiere decir que todavía se reproduce el patrón igual que en el bebé y hay una habilidad que no conseguimos. Este reflejo, además, nos puede dar muchos problemas a la hora de situarme en el espacio. Por ejemplo, si estamos jugando en un patio, ¿no? Pues un balón que va a venir, ¿en qué sitio me tengo que colocar? ¿A qué velocidad? ¿En qué momento va a llegar ese balón, ¿no? Este reflejo a veces nos lo encontramos en los niños que caminan de puntillas. Habría mucho que hablar sobre las puntillas, pero hay niños que caminan de puntillas hasta alrededor de los 3 años y luego lo dejan. Muchas veces es por un tónico laberíntico posterior. Estas puntillas no tendrían nada que ver con las puntillas que aparecen en el autismo o con las que aparecen en parálisis cerebral, ¿no? Y además este reflejo nos ayuda muy bien a situarnos en la dimensión de delante y detrás. Hay otro reflejo que se llama reflejo tónico simétrico cervical. Este no aparece durante la gestación, sino que aparece un poquito más tarde, pero nos ayuda a pasar por todas esas posiciones desde que estamos tumbados boca abajo hasta que nos colocamos a 4 patas, ¿no? Y a partir de ahí ya podríamos salir gateando. Los niños que no han estado en el suelo, que no han pasado a 4 patas, pues muchas veces este reflejo permanece, no lo integran y nos puede dar mucha hiperlaxitud a nivel de los codos, a nivel de las rodillas. Esos niños que se sientan en la posición de W suele ser porque tienen este reflejo. Y mientras que el niño está pasando por estas dos posiciones que tenemos en los dibujos, pues por ejemplo a nivel visual está pasando de enfocar a una distancia muy cercana a una distancia muy lejana, ¿no? Esto ocurre alrededor se empieza a desarrollar a los 6 meses de vida, ya no deberíamos de verlo alrededor de los 11 meses. Si entre los 6 meses y los 11 meses el niño no ha estado en el suelo, no ha estado tumbado boca abajo y ha hecho estos patrones, lo normal es que esté sentado. Y sentado, pues no trabajamos lo mismo a nivel muscular y desde luego no a nivel visual, ¿no?
porque ese trabajo de enfoque de cerca a lejos pues no lo vamos a desarrollar, con lo cual nos podemos encontrar con que estos niños luego tengan dificultad para acomodar, ¿no? Acomodar es poder enfocar bien en diferentes distancias. Posiciones de este estilo nos las encontramos con frecuencia cuando este reflejo está activo. Son esos niños que tienden a poner siempre la pierna o el pie encima de la silla, tienen esas posturas también como muy encorvadas, se sientan en el borde de la silla, ¿no? Y muchas veces pues nos encontramos que prefieren tirarse al suelo, ¿no? Y hacer los deberes en el suelo. Siempre que veamos este tipo de cosas tenemos que pensar que cuando lo hacen es porque están realmente más cómodos en esa posición. Bueno, tenemos otro reflejo, el reflejo tónico asimétrico cervical. Este es uno quizá de los reflejos más conocidos, coloquialmente se le conoce como el reflejo del espadachín, ¿eh? Porque cuando giramos la cabeza de un bebé hacia un lado, ese lado se estira y el otro lado se flexiona. Entonces, mientras que el reflejo está presente, pues vamos a tener una estimulación de ambos hemisferios por separado, hasta que el bebé después va a traer la cabeza a la línea media, empieza a reunir, ¿no?, la información sensorial de ambos lados y después llegará a hacer un patrón cruzado. Un patrón cruzado significa que es capaz de cruzar la línea media. Cuando este reflejo no se integra y permanece, pues nos podemos encontrar a esos niños que a nivel motor hacen el arrastre, por ejemplo, el reptado solamente con una pierna y dejan la otra a rastras, o esos niños que el gateo no terminan de hacerlo, se lo saltan, por ejemplo, ¿eh? Y después nos va a generar dificultades. Esta sería la posición típica del asimétrico en un bebé. Nos vamos a encontrar muchas dificultades a la hora de las posiciones, por ejemplo, porque suelen ser los que se tumban cuando están escribiendo. ¿Por qué? Porque intentan evitar la línea media del cuerpo, se suelen colocar hacia un lado, por ejemplo, muchas veces giran el papel o giran ellos el cuerpo para evitar la línea media del cuerpo, ¿no?, que sería cuando estamos escribiendo realmente colocaríamos el papel cruzando la línea media de nuestro cuerpo. Este suele ser el reflejo responsable, es una integración de que tengan dificultades para hacer movimientos en la grafía que tienen que cruzar la línea media. Por ejemplo, si nosotros hacemos una F, ¿no?, pues cruzaríamos la línea media de la F en 2 puntos. Así que, por ejemplo, si tenemos que hacer un 8, pues también es un movimiento cruzado. Bueno, pues en ese caso son niños que prefieren hacer 2 bolitas, ¿no?, en vez de hacer el movimiento, la grafía realmente del número 8. O suelen ser los niños que invierten, ¿no?, y se equivocan mucho, por ejemplo, con la B y con la D, sobre todo cuando estamos trabajando en imprenta, porque en la letra cursiva la B y la D pues son más diferentes, pero en la letra de imprenta la B y la D al final son iguales, la llamo la barriga y el palo, ¿no?, solo que la barriga está a la derecha o está a la izquierda, o si vemos una P y una Q pues pasa lo mismo, ¿no?, la barriga está a la derecha o a la izquierda, así que estos niños tienen bastantes dificultades para distinguir esas letras, pero pasa lo mismo con el 2, con la Z, con el 5, con la S, ¿no? Entonces, dificultades para distinguir entre la derecha y la izquierda. Bueno, os ponía un ejemplo, ¿no?, de cómo pueden escribir, por ejemplo, haciendo inversiones, las dificultades para distinguir esas letras, ¿no?, la B, la D, la P y la Q, sobre todo cuando estamos en imprenta. Nos podemos encontrar con niños también que son como muy inquietos y como muy movidos, ¿no? ¿Qué podríamos tener detrás de estos niños tan movidos? Pues hay un reflejo que se llama espinal galán, que cuando nosotros tocamos a lo largo de la columna, a un lado y a otro lado de la columna, se produce una flexión, una incurvación hacia el lado que hemos tocado. Este reflejo, si permanece, pues nos va a dar una inquietud a nivel motora y una hipersensibilidad, sobre todo a nivel de la cintura. Así que nos podemos encontrar este reflejo que todavía está activo en niños que no controlan esfínteres, por ejemplo, o que tienen nudesis o encompresis. Y la sensibilidad de la zona de las dorsales y lumbares pues suele hacer normalmente que eviten, por ejemplo, la ropa ajustada a nivel de la cintura, que le molesten las etiquetas, ¿eh? Muchas veces prefieren llevar pues como la ropa muy caída, muy floja, y desde luego intentan evitar que la zona de las lumbares toque el respaldo, ¿no?, por esa sensibilidad precisamente. Cuando tenemos un reflejo de Moro que permanece, normalmente nos podemos encontrar
lo podemos encontrar activo en niños que realmente son como muy miedosos, muy retraídos, como que se asustan mucho, ¿no? Entonces el reflejo de Moro es ese reflejo que se conoce también como el reflejo del susto, ¿no? Sabemos que cuando un bebé nace, yo que sé, se cierra una puerta y de repente el bebé hace ese gesto, ¿no? Donde primero hay una apertura, después hay un cierre y después el bebé empieza a llorar. La forma natural de integrar este reflejo pues es asistir, ¿no? a ese bebé en ese momento en el que este reflejo se ha activado. Si la permanencia o una integración completa de este reflejo va a dar una hipersensibilidad de los sentidos, que nos lo podemos encontrar en cualquiera de los sentidos, en uno o varios. Así que pueden ser niños que a nivel auditivo se tapan los oídos ante ciertos sonidos, ¿no? Como por ejemplo el ruido de la batidora o el ruido del aspirador, o a veces en clase incluso se tapan los oídos, o si hacemos una función en el colegio o si vamos al cine, ¿no? Pueden tener una hipersensibilidad táctil y entonces lo pasan muy mal con la ropa, incluso hay veces que tenemos que poner la ropa interior al revés para que las costuras vayan por fuera, o necesitamos que los zapatos tengan que estar muy apretados, por ejemplo, o si tengo una hipersensibilidad visual, pues me molesta mucho, ¿no? Las luces, y a veces son niños que quieren tener incluso como el pelo muy largo para que les quite la luz, ¿eh? Es decir, puede ser en cualquiera de los sentidos. Y también tenemos reflejos en las manos, y esos reflejos en las manos pues hacen que se llaman el reflejo de Babkin, el reflejo de agarre, el reflejo de Hanspulle. Bueno, son los reflejos que, el reflejo de Babkin, por ejemplo, es el reflejo que utilizamos para poder mamar, ¿no? Cuando el bebé está mamando, normalmente con la mano va haciendo un masaje al pecho y eso favorece la producción de leche. Así que hay una relación entre la mano y la boca, que nos viene muy bien en ese inicio de la vida para favorecer la lactancia, para que la madre, para poder evitar esas mastitis. Y cuando este reflejo no se integra, seguimos uniendo el movimiento de la mano al movimiento de la boca, ¿no? Por eso os ponía la foto a la derecha donde podemos encontrar a niños que están utilizando sus manos, como digo niños y adultos también, ¿no? Que están utilizando sus manos y sacan la lengua y no son capaces de... Sí, los reflejos, cuando tú dices no hagas esto, puedo no hacerlo, pero lo natural es que ese movimiento me salga, ¿vale? Así que cuando encontramos movimientos asociados de la boca suele ser porque todavía este reflejo permanece. Y normalmente tenemos la necesidad, además, de llevarnos las cosas a la boca. Por eso chupamos, mordemos, uñas, bolis, ¿no? Tenemos un reflejo de agarre. El reflejo de agarre, cuando se integra, pues lo que conseguimos es tener una buena pinza, ¿no? Y una pinza escribana. Si este reflejo permanece, ¿vale? Los bebés cuando nacen, pues el pulgar lo tienen por dentro y poco a poco lo vamos sacando y lo cruzamos. Si al cerrar la mano todavía seguimos cerrando por dentro, pues haremos una pinza, ¿no? donde ese pulgar todavía queda ahí por dentro. Entonces, cuando no tenemos un buen agarre a nivel manual, suele ser por este reflejo. Así que en general los reflejos podemos vivir con ellos perfectamente si no están integrados, pero bueno, hacen como que las cosas no nos sean tan fáciles. Os mostraba ahí como en el bebé nace con ese pulgar por dentro y en la foto de la derecha como un puño, ¿no? De un adulto tiene ese pulgar por fuera cruzado, ¿no? Que es el que nos va a permitir la pinza. Si trabajamos todo esto, pues al final encontramos un buen equilibrio en nuestro cuerpo, tanto a nivel de las tres dimensiones, ¿no? Derecha, izquierda, arriba, abajo y delante y detrás. Nos orientaremos bien en el espacio y tendremos un buen control a nivel postural. Os quería compartir estas dos fotos, son de un niño que he tratado. Entre las dos fotos hay 4 meses de tratamiento. El niño tiene 4 años. En la primera foto él había representado a un guerrero, ¿no? Tiene la espada, tiene el escudo. Cuando le dije que me contase lo que había en ese dibujo, pues me contó muchas cosas, aunque el dibujo como tal, a lo mejor podríamos decir pues que no es un buen dibujo, no, está muy bien elaborado en cuanto a todo lo que el niño fue capaz de contarme, pero las proporciones del cuerpo, pues quizá no podemos ver esa cabeza tan pequeñita. Y sin embargo, en el dibujo de la derecha, lo que vemos es que, aparte de lo obvio, ¿no? Que está muchísimo mejor, pero hay mucha simetría en el cuerpo. Podemos ver cómo la parte sensorial de repente ha aparecido muchísimo, ¿no? Es decir, tengo ojos, tengo pestañas, tengo cejas, tengo nariz, tengo los 2 agujeritos de la nariz, tengo boca, tengo orejas, ¿no? Porque habíamos trabajado toda esa parte sensorial.
Todavía no tenemos cuello, por ejemplo, pero sí que hay muy buena disociación en el tronco, ¿no? El tronco superior y tronco inferior, y sobre todo la simetría de un lado y otro, ¿no? Vemos esa línea media fantástica ahí en el pelo. Y aquí no ha habido tratamiento de dibujo, es decir, aquí el tratamiento no ha sido dibujar, sino que aquí ha sido la conciencia corporal. Cuando yo tengo claro las cosas en mi cuerpo, lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está delante, lo que está detrás, entonces lo puedo representar, ¿no? Muchas veces no estamos o nos enfocamos en los problemas, en las vías de salida de la información, y muchas veces los problemas están en la vía de entrada. Es decir, a nivel sensorial, la información tiene que llegar al cerebro, el cerebro tiene que procesarla y después la información tiene que salir, ¿no? Entonces el lenguaje, la escritura, el dibujo, todo eso son vías de salida, y muchas veces el problema, o lo primero que deberíamos de mirar, es si hay un problema en la vía de entrada, ¿no? Cómo está la parte sensorial y cómo está toda la maduración a nivel de motricidad. Y este es otro niño, por ejemplo, que os ponía como ejemplo también, esto septiembre del 2021, por ejemplo, y esto es noviembre del 2021. Entonces son 2 meses de tratamiento entre una y otra. Y bueno, pues principalmente esto, mi transmisión era esta, ¿no? Creo que si estáis aquí es porque os importan, así que gracias por todo lo que hacéis por vuestros hijos todos los días. Y con eso, os quería compartir también, por si queréis conocer algo más o seguirme, pues aquí es donde me podéis encontrar.